buenas tardes, como siempre, un placer, un gusto acompañarlos este mediodía en NCN Noticias. Y ya estamos preparados los periodistas para contarles los hechos que son noticia en el departamento de Antioquia y en el país. Vamos con los titulares de los hechos que desarrollaremos el día de hoy. Titulares NCN Noticias. Preocupación en Antioquia por alto índice de muertes violentas contra las mujeres. En lo que va corrido del 2022 ya se han reportado más de 100 asesinatos contra este género, 15 de estos casos tipificados como feminicidios. Desplazamiento en Antioquia no para. Pese a que las cifras de este delito muestran una disminución, en lo que va corrido de este año ya son más de 8.000 los desplazados reportados en el departamento. Se enredó la aprobación del presupuesto de Medellín para 2023. En sesión del Consejo de Medellín, los concejales evitaron la socialización del presupuesto por haberse radicado de forma extemporánea en esa corporación. Nuevas trabas al proyecto del Tren del Río. Ministro del Transporte afirmó que el alcalde de Medellín condicionó el aporte de la ciudad al proyecto a la entrada en funcionamiento de Hidroituango. Gobernador de Antioquia calificó el hecho de exótico. Dólar alcanza nuevo precio histórico y llegó a 5.038 pesos. Y en noticias nacionales, cartel de la hemofilia. Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al exgobernador de Bolívar. Por irregularidades en contratación, la Procuraduría General de la Nación abrió nueva investigación disciplinaria. En NCN Noticias les contamos de quién se trata. Tenemos que comenzar con una lamentable noticia. En lo que va del año 2022, 98 mujeres han sido asesinadas en el departamento. 15 de estos casos ya han sido tipificados como feminicidio. María Andrea, de acuerdo a lo que dice la secretaria de las Mujeres del departamento de Antioquia, pues esta cifra de 98 mujeres fue al cierre del mes de septiembre, pero lamentablemente en los últimos días hemos reportado otras muertes de algunas mujeres que han sido asesinadas no solamente en Medellín, sino en otros lugares del departamento de Antioquia, por lo que esta cifra pues aumenta a más de 100 las mujeres que han sido asesinadas. Preocupa, de acuerdo a las declaraciones entregadas por la secretaria, que 15 de estos casos ya han sido tipificados como feminicidio, lo que quiere decir que estas 15 mujeres han sido asesinadas por su condición de mujer. También hay que notar que la cifra de casos por violencia sexual presenta un índice bastante alto. Esto dice la Secretaría de las Mujeres del departamento. Este año, desde enero a septiembre, son 98 mujeres asesinadas. De esos casos, 15 han sido ya tipificados como feminicidios. En términos de violencias sexuales, son más de 9.000 casos, en donde el primer lugar es contra las mujeres, seguido de los niños y las niñas. En términos de violencias sexuales, tenemos reportados más de 3.455 casos. Esto es importante que ustedes sepan que son datos del Observatorio de Asuntos de Mujer y Género, de información que procesamos de la policía. Y en el departamento de Antioquia el desplazamiento todavía no ha parado. En lo que va de este año ya son más de 8.000 casos que se han detectado por desplazamiento interno. Y es que pese a que la gobernación de Antioquia aseguró que la cifra de los desplazamientos viene disminuyendo, pues todavía sigue siendo bastante alta. Esta cifra de más de 8.000 personas que han sido desplazadas especialmente por temas de conflicto, grupos armados y disputas entre grupos ilegales. Hasta la fecha, en lo que iba a ocurrir el año 2021, se habían reportado cerca de 11.000 personas desplazadas. Y en lo que va ocurrido de este 2022, se reportan 8.000 personas que han sido allí desplazadas de sus territorios de manera violenta. Estas son las declaraciones precisamente de la gerente de Derechos Humanos del departamento de Antioquia con respecto a los desplazamientos. Y es en Nordeste y en todo lo que tiene que ver con Magdalena Medio. Solo tenemos 8.000 casos reportados de desplazamiento. Eso es una exageración, pero es una disminución porque el año pasado terminamos con casi 12.000. Vámonos para el municipio de Bello, donde en las últimas horas se presentó un hecho donde un hombre que pretendía cometer un hurto, pues también tomó allí a una mujer como rehén, la sometió para protegerse. Esta historia con Andrés Calderón. En Bello, un hombre acusado de realizar un robo en el barrio Playa Rica era perseguido por personas que lo vieron cometer el ilícito, al cual se unió también la policía. Este presunto delincuente, en su huida, aprovechó la puerta de una casa donde trabajan confecciones
para entrar y esconderse de la turba y las autoridades. Estando adentro, intimidó a una mujer, haciendo que la situación se tornara más tensa. Por fortuna, todo terminó en la captura del presunto delincuente. En este municipio del norte del Valle de Aburrá se viene visibilizando mucho este delito en modalidades como hurto al comercio, alado de vehículos y atraco callejero, por lo que los vellanitas le piden a la Policía Nacional y sobre todo a la justicia mayor operatividad contra este flagelo que atenta contra la seguridad de los ciudadanos. Tenemos que quedarnos en el municipio de Bello porque las autoridades confirmaron que se logró encontrar el cuerpo, lamentablemente sin vida, de David Angula Angarita, una de las víctimas de un movimiento en masa que ocurrió el pasado 24 de octubre en el barrio Altos de Oriente, sector El Pinal. Inicialmente se creía que habían 2 personas atrapadas bajo los escombros y en este lugar una vivienda colapsó y otras 7 quedaron en riesgo. Más de 70 personas ayudaron a los trabajos para poder rescatar el cuerpo. Esta es la víctima número 63 por eventos asociados a las lluvias en el departamento. Ahora hablemos del proyecto Hidroituango, porque hace algunos minutos el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, pues le hizo una advertencia al alcalde Daniel Quintero. Decía que para encender la primera turbina del proyecto era necesario evacuar las comunidades aguas abajo. El presidente Gustavo Petro indica esto basándose en lo que dijo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la UNGRED, indicando, y de acuerdo a lo que se dijo ayer también en la Asamblea de Antioquia, que para poder hacer el encendido de las turbinas era necesario generar una evacuación de algunas comunidades en riesgo. El comunicado que manifiesta la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo indica, dentro de las respuestas que le pedía la Asamblea de Antioquia, que se debe de evacuar y también hacer una alerta a las comunidades ribereñas que están más cercanas al área de influencia del río Cauca y el proyecto Hidroituango, previendo además que hay un riesgo en los próximos 50 años. Esta mañana, a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente Gustavo Petro escribió: abro comillas, antes de prender cualquier turbina en Hidroituango debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución, que es un principio universal. Esta situación la había alertado ya el diputado Luis Peláez, basándose en el comunicado de la UNGRED, a lo que respondió el alcalde del distrito, Daniel Quintero Calle, abro comillas, así se hará, señor presidente, esperamos tener éxito en el próximo puesto de mando unificado. Hay que indicar que el puesto de mando unificado es liderado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que este fin de semana se realizará en el municipio de Valdivia. Y del proyecto Hidroituango pasemos al proyecto de Tren del Río, porque también hoy en horas de la mañana el ministro de Transporte pues precisó que el alcalde Daniel Quintero había condicionado el aporte de la ciudad a este proyecto con respecto al encendido de la turbina o las turbinas de Hidroituango. Duer, hay que destacar que la semana pasada el alcalde de Medellín desató una polémica poniendo en duda el aporte de los 800 mil millones de pesos como parte de ese aporte que va a hacer la alcaldía de Medellín. Aparte, también lo va a hacer el Metro de Medellín y el área metropolitana para iniciar este proyecto de Tren del Río. Inicialmente había dicho Daniel Quintero que esta situación estaba en vilo porque no se habían aprobado los recursos de la venta de las acciones de UNE. Pero ahora el ministro Guillermo Reyes, en su visita hoy a la ciudad de Medellín, indicó que se reunió con Daniel Quintero Calle y este le manifestó que todavía no sabe si va a aportar el dinero porque todo depende de la entrada en funcionamiento de Hidroituango. Hay que recordar que el próximo 30 de noviembre, si no se enciende la turbina, EPM y por supuesto la alcaldía de Medellín, a través de EPM tendrían que pagar una millonaria multa. Esta situación el gobernador de Antioquia la calificó como exótica. Esto dijo el ministro y el gobernador Aníbal Gaviria. Sobre el porcentaje de los recursos que salen de la alcaldía, que va a esperar el resultado sobre el tema de Hidroituango. Y una vez se tenga el resultado de la misma, se tomará una decisión frente a los recursos que la ciudad aportará. Me parece muy exótico siempre que se busquen disculpas o que se busquen razones o argumentos para obstaculizar el desarrollo del proyecto y sobre todo la financiación de la nación. Y en política tenemos que hablar cómo avanza el presupuesto para la ciudad de Medellín y al parecer bastante enredado.
En una sesión del Consejo de la Ciudad, los concejales evitaron que la socialización de este proyecto entrara en el orden del día. Indicaron que este proyecto no se radicó en el tiempo adecuado, sino que se hizo de manera virtual. Aparte, se hizo el 10 de octubre en horas de la noche y tampoco estaba firmado. Siguiendo el concepto jurídico del asesor jurídico de esta corporación, dijeron que no se debatiría, por lo que el concejal Julio González también indicó que demandaría este proyecto. El concejal Sebastián López advirtió que esta situación pone en riesgo los proyectos de la ciudad de Medellín porque ellos no pueden debatir un proyecto que no se radicó a tiempo. Esto indicó el concejal. Bueno, esa responsabilidad del alcalde conlleva a que todas las entidades se tengan que presupuestar con el de este año. Queda 1 billón de pesos adicional que seguramente tratarán de distribuirlo en las distintas entidades, pero debe venir el otro año como una adición presupuestal, ya no parte del presupuesto general, sino como una adición. Y tiene que venir una y cada una de ellas al Consejo de Medellín. La tarea más importante que tiene la Secretaría de Hacienda es radicar el presupuesto y administrarlo, y lo radicó tarde. O sea, en conclusión, el secretario de Hacienda no cumplió ni siquiera su función esencial. Es hora de hacer una primera pausa, pero ya regresamos con más información en NCN Noticias. Continuamos con más información en NCN Noticias y esta vez hablando de movilidad, porque precisamente desde la Secretaría de Tránsito de la Ciudad de Medellín se informó que desde hoy el centro de la ciudad cuenta con unos nuevos cruces peatonales en diagonal. Antes se hacía por las esquinas, pero ahora para que los peatones tengan la oportunidad de ahorrar tiempo en los cruces semafóricos, se implementó esta nueva medida, especialmente en el centro de la ciudad de Medellín. Implementamos 2 pasos peatonales en diagonal para demostrarle al peatón que tiene la prioridad en esta administración. Es muy simple, cambiamos los ciclos semafóricos de 14 segundos a 21 segundos para que el peatón no tenga que dar 2 ciclos o 2 giros, sino que pueda de manera diagonal llegar más rápido a su destino y de manera más segura. Es que también hablando de movilidad, desde la Secretaría de Movilidad y el Metro de Medellín se informó que las rutas 300 y 301 de buses de transporte público desde hoy están integradas al sistema de transporte Metro. Las personas que hagan uso de estas rutas de Conatra pueden ingresar con su tarjeta cívica o con la aplicación código QR o cualquier metodología de las que utiliza la tarjeta cívica. Las rutas mantendrán sus recorridos habituales y por supuesto se podrá hacer el transbordo en La Floresta, Santa Lucía, Estadio, Suramericana, Hospital, entre otras estaciones. La cifra del día tiene que ver con el dólar en el mercado colombiano, pues hoy ha llegado a unos máximos de 5.038 pesos con 50 centavos, prácticamente 5.039. Ha tenido un mínimo de 4.800 o mejor 989 pesos, se ha movido en una franja de 60 pesos, pero prácticamente casi toda la jornada el dólar ha registrado precios por encima de los 5.000 pesos. A propósito de esto, la directora ejecutiva de FENALCO menciona las preocupaciones que tienen desde el gremio por el precio del dólar y hacen un llamado al gobierno nacional para que con la reforma tributaria y los mensajes del propio gobierno no se desestabilice más la situación de los comerciantes y en general de la economía. Y la Procuraduría General de la Nación es la protagonista en este panorama nacional. Sanciones e investigaciones. Comencemos por las primeras. En Boyacá, puntualmente, la Procuraduría General de la Nación, a propósito del cartel de la hemofilia. María Andrea, permítame un segundo porque nuestra compañera Andrea Sierra no tiene audio en este momento. Entonces, hablemos también del Ministerio de Hacienda, porque también a través de la visita del ministro de Hacienda, la ciudad de Medellín confirmó nuevos contratos de petróleo y gas en el país. Esta información con Daniela Posada. En medio del Congreso de Asomicrofinanzas, el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, habló sobre la posibilidad de que se firmen nuevos contratos de petróleo y gas en Colombia, pero primero se deberá analizar la suficiencia de los que ya se firmaron para tomar la decisión. Por lo pronto hay una cantidad de contratos de exploración. Ayer que estuvimos con el presidente
en una reunión del equipo económico, se van a analizar todos los contratos existentes, a ver cuáles se pueden reactivar, porque hay la mitad que no están siendo utilizados, y con base en eso veremos si hay la soberanía en materia petrolera y minera, que es uno de los elementos que ha señalado el gobierno como una de las prioridades. El ministro indicó que en materia exportadora también debe haber una transición gradual en esta dependencia del petróleo. Además, pues en materia exportadora, pues se ha señalado que tiene que haber una transición gradual entre esta dependencia del petróleo y los nuevos productos. Entonces, los nuevos productos agrícolas, mineros, de servicios, en que podemos aumentar significativamente las exportaciones. Aunque hay un plan bastante ambicioso en materia exportadora que creo que vamos a cumplir, de todas maneras pues hay una transición que tomará un tiempo importante. Y superado el impasse, volvemos con las noticias nacionales del orden de la Procuraduría General de la Nación, quien ya ha destituido e inhabilitado por lo menos 10 años al exgobernador de Bolívar, Carlos Gozaín. Esta sanción mejor se impone luego de que se estimara que permitió pagos por más de 16.000 millones de pesos a 2 IPS en el sonado caso del cartel de la hemofilia. El ente de control señaló que había sido posible evidenciar que Gozaín, abro comillas, no ejerció la debida función de vigilancia y control frente a las funciones delegadas, y avaló el pago de más de 16 millones de pesos por concepto de procedimientos médicos. Pero miremos cómo se pronunció en redes sociales, porque por medio de este trino salía a concluir una larga lista diciendo: contrario al caso del departamento de Córdoba, donde no existían pacientes y crearon artificiosamente una red de pagos, en Bolívar se atendió a la población vinculada a esta enfermedad. Los medios de comunicación convirtieron 2 casos distintos en un solo cartel de la hemofilia. Y vámonos para otras noticias, pero ligadas todavía con la Procuraduría General de la Nación, y tiene que ver con una investigación que ha abierto al actual gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame. Esta determinación se toma porque, de acuerdo con una denuncia realizada en el mes de junio del 2020, el gobernador habría asignado un contrato de transporte a una empresa cuya representante legal habría realizado aportes a la campaña a la gobernación. Estos aportes serían por valor de 70 millones de pesos. Y sigamos en el panorama nacional. Esta vez miremos lo que estaba diciendo el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con relación a una posible negociación con el ELN. Y es que durante su participación en el Simposio Internacional de Seguridad Humana organizado por la Policía Nacional, el fiscal aprovechó para asegurar que en una eventual negociación con el ELN ya se tendrían establecidos los mínimos para llegar a un acuerdo. Abro comillas, quiero llamar la atención sobre algo, y es que esos mínimos de esa negociación ya están determinados por la negociación de las FARC. Más que eso no puede haber, porque se establecieron parámetros de derecho internacional humanitario, derecho penal internacional y derecho internacional de los derechos humanos. Escuchemos a propósito de esto que decía el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, sobre la paz total. En ese sentido, la Fiscalía ayudará en todo lo relativo a ese sometimiento, porque hay voluntad de paz de la Fiscalía General de la Nación. Queremos que haya esa paz total, lo que se plantea esa paz total, y la respaldamos. Nosotros institucionalmente respaldamos las iniciativas, más aún la paz como un derecho de obligatorio cumplimiento, pero bien hecha y sobre los estándares legales, constitucionales e internacionales que se establecieron en este territorio y que acataron los estándares internacionales de derechos humanos. Con este recorrido, con la información nacional de Andrea Sierra, vamos a hacer un corte para comerciales, pero ya vienen los deportes con Luis Alarcón. Hola,
¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos hablando de la subcampeona del mundo, el equipo nacional sub-17 femenino, que ya llegó al país y fue recibida con carteles, arengas, coros, aplausos. A altas horas de la noche llegó el equipo nacional, se merece de todo el equipo del profe Carlos Paniagua. La niña no se esperaba en el recibimiento, pero así fue. Habló Linda Caicedo de su experiencia mundialista, que se quedó con el botín de bronce, a tercera goleadora del mundial y el balón de plata, segunda mejor jugadora. Escuchémosla. Es muy importante nuestros familiares, los que siempre están ahí apoyándonos, esa inspiración que nos llevó hoy por hoy ser subcampeonas del mundo. Aspiramos para más, pero bueno, creo yo que es un proceso hermoso el que se viene de la mano de cada una de mis compañeras. Crean en nosotras, el fútbol feminista para grandes cosas, con el apoyo que siento yo que se viene va a ser importante. Entonces, agradeciéndoles, esperemos que disfrutemos este subcampeón del mundo que estamos para ellos. Y en la tarde, reconocimiento del presidente Gustavo Petro, que obviamente ya la recibió y se puso la camiseta. Bueno, eso lo hemos hecho todos. Y vamos a hablar justamente de la Champions League, porque en estos momentos hay duelos en desarrollo, dos de ellos muy importantes. Los márgenes: Real Madrid le gana 2-0 al Celtic de Escocia y el Shakhtar Donetsk pierde 1-0 frente al Leipzig de Alemania. Pero los otros encuentros interesantes, el Maccabi frente al Benfica y el Milan recibe al Salzburgo. Pasamos la página en la Champions League para el día de hoy, que tenemos más a disposición. Por supuesto, el Copenhague de Dinamarca recibe al Borussia Dortmund de Alemania. El Manchester City frente al Sevilla. La Juventus, ya eliminada prácticamente de la Champions, recibe al PSG de Messi y compañía. Y el Chelsea recibe en Inglaterra al Dinamo Zagreb. Los duelos de la Champions que justamente cierran la fase de grupos el día de hoy. Y mucha atención, porque tenemos que hablar también de la Copa Colombia. No hay equipos paisas, pero la final está interesante. Juega Millonarios y juega Junior. El equipo Tiburón adelanta la serie, pero lo que llama la atención es que no se siente confiado ni Gamero ni el profe Comesaña. Y veo el equipo muy motivado, veo el equipo muy optimista, porque no hacíamos goles, hicimos 4. El que se mete abajo de los palos o juega en su propio campo, defendiendo su propio campo, y a jugar de contraataque, también está haciendo una propuesta. No se preocupe, mi querida Karina, yo soy pendiente y mis compañeros también, porque concluimos por hoy la información deportiva, muchachos. José, muchas gracias por esa información. A todos nuestros televidentes también. Agradecerles por estar en compañía del canal Cosmovisión. Recuerden también nuestra emisión central a las 5 de la tarde. Gracias también a los que ven nuestra repetición.